Tienes el dinero. Lo tienes. Has ahorrado 2 años para esto. Abres la página oficial de la FIFA un martes cualquiera, con el corazón a 1000, porque vas a comprar la entrada para ver a tu selección en el Mundial. Tecleas, eliges tu asiento, y entonces lo ves. El precio, y se te seca la boca, porque ese número que tienes delante de los ojos no es el de un asiento de fútbol. Es el de un coche, es el de un año de alquiler, es el sueldo de varios meses de una familia entera. Y mientras tú te quedas paralizado frente a la pantalla, ese número sube, otra vez, en tiempo real, mientras dudas, como si la pantalla supiera que lo deseas y te estuviera castigando por desearlo. Quédate, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos no es una teoría, no es una opinión de un jate, son datos. Son cifras oficiales, denuncias judiciales reales, informes científicos y citaciones de fiscales que están ocurriendo ahora mismo, a días de que ruede el balón. Y cuando termines este vídeo vas a entender por qué el mundial más grande de la historia, el de las 48 selecciones, el de los 104 partidos, el de los 3 países, se ha convertido en el más caótico, el más caro y el más vergonzoso jamás organizado. Y porque la FIFA, sí, la todopoderosa FIFA, está corriendo a apagar incendios que ella misma encendió. Dale a suscribirte si crees que la FIFA debería hacerlo mucho mejor por los aficionados que van a llenar esos estadios. Porque esto no te lo van a contar las grandes cadenas que viven de los contratos millonarios del propio organismo. Empezamos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el primer segundo, porque me gusta que sepas exactamente de qué te estoy hablando. La FIFA, por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, decidió aplicar a las entradas un sistema que hasta ahora solo habías visto en los conciertos y en los vuelos de avión: los precios dinámicos. ¿Sabes lo que es eso? Es que el precio de tu entrada no es fijo. Sube y baja en tiempo real según cuánta gente la quiera. Como en la bolsa, como en una subasta. Tu pasión por el fútbol convertida, literalmente, en un mercado de especulación. Y agárrate a la silla, porque aquí viene el primer mazazo con números que no mienten. Las entradas para la fase de grupos arrancaban en $60. Suena bien, ¿verdad? Espera, porque la entrada inicial para la final llegó a salir por $6.730. Léelo otra vez. Casi $7.000 de precio de salida para un solo partido. ¿Y sabes cuánto costó la misma categoría en la final de Qatar hace 3 años y medio? $1.605. Eso significa un aumento de más del 400%. 400. En una sola edición. Pero esto no va de un número suelto. Esto va de una máquina. De una máquina diseñada para exprimirte hasta el último dólar. Y te lo voy a demostrar con el dato más demoledor que vas a escuchar hoy. Primera bomba. Atención. Una prestigiosa revista británica, The Economist, analizó los precios y llegó a una conclusión que da escalofríos. El Mundial 2026 es, palabras textuales, el evento cultural más caro de la historia en cuanto al acceso del público. Y ojo, porque ajustando incluso por la inflación, las entradas cuestan más del doble que en el último Mundial y cerca de 4 veces más que en el anterior Mundial organizado por Estados Unidos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que un padre que llevó a su hijo a un Mundial hace 8 años, hoy no puede ni soñar con repetirlo. La misma ilusión, el mismo país, 4 veces el precio. Pero es que hay un dato todavía más bestia. Uno para enmarcarlo. En la reventa oficial, sí, la que organiza la propia FIFA, algunas entradas para la final se llegaron a ofrecer por más de $30.000. 30.000, por 90 minutos de fútbol. Y mientras tanto, ¿qué hacían las familias normales, los aficionados de siempre, los que cantan en las gradas y le dan vida a este deporte? Mirando desde fuera, excluidos. Espera, que esto se pone mucho, mucho peor. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad creías que los precios subían solos, por arte de magia, solo porque había mucha gente interesada? No. Aquí es donde la historia deja de ser una estrategia comercial agresiva y se convierte en algo que huele a podrido de verdad. Porque la justicia ya metió las manos. Atención a esto, porque es de juzgado. Literalmente, las Fiscalías Generales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación formal contra la FIFA. Emitieron citaciones oficiales al máximo organismo del fútbol mundial. ¿Y de qué la acusan? Agárrate, de presunto fraude, de engañar a los aficionados sobre la ubicación de sus asientos. Y de algo todavía más grave, escúchalo bien, de generar una escasez artificial. ¿Sabes lo que es eso? Que, según los fiscales, la FIFA habría retenido bloques enteros de entradas a propósito, deliberadamente, para crear pánico entre los hinchas y disparar artificialmente el precio de las que quedaban. No es que hubiera pocas entradas, es que, según la denuncia, las escondieron para que pagaras más. Que te lo cuente la fiscal Jennifer Davenport, que habló directamente de una táctica de escasez falsa. ¿Y los números le dan la razón? Mira esto. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, el precio promedio de las 3 categorías principales de asientos subió un brutal 34%. En cuestión de meses.
Y la final del 19 de julio, la joya de la corona, se juega precisamente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, justo en el ojo del huracán de esta investigación. ¿En qué otro mundial de la historia el organizador llegó al torneo con citaciones judiciales por fraude bajo el brazo? Y todavía no he soltado lo más absurdo de todo, porque mientras pasaba todo esto, mientras los aficionados se arruinaban, la propia web de la FIFA tuvo un fallo técnico que regaló, por error, entradas gratis a unos 60 hinchas. ¿Y qué hizo la FIFA cuando se dio cuenta? ¿Pidió perdón? ¿Asumió su error? No. Les canceló las entradas y les exigió que pagaran el precio completo si querían conservar su asiento. Su propio sistema falla, te da algo por equivocación y luego te obliga a pagar por el error de ellos. Esa no es una organización. Eso es una máquina de recaudar que ni siquiera funciona bien. Pero espera, porque te dije al principio que esto no iba solo del dinero. Va de algo mucho más serio. Va de la salud. Va de la vida de los jugadores y de los aficionados. Y aquí el caos da, sinceramente, miedo. Porque mientras la FIFA cuenta billetes, hay científicos gritando. Un grupo internacional de investigadores del clima, World Weather Attribution, analizó las temperaturas previstas para las sedes del Mundial. ¿Y sabes qué encontró? Que el riesgo de calor extremo durante los partidos se ha duplicado en algunos estadios desde el Mundial de 1994. El doble de peligroso. Y atemos cabos. Cerca de una cuarta parte de los encuentros, hasta 26 partidos, podrían alcanzar los límites de seguridad térmica. Y al menos 5 de ellos podrían superar el umbral que el propio Sindicato Mundial de Futbolistas considera directamente inseguro, con recomendación explícita de suspender o reprogramar. Y aquí viene la contradicción que lo cambia todo, la que pone la piel de gallina. El sindicato de jugadores, FIFPro, dice que cuando el índice de calor, el famoso WGT, supera los 28 grados, hay que parar. Es peligroso, pueden colapsar. ¿Y sabes a partir de qué temperatura permite la FIFA suspender un partido según su propio reglamento? A los 32 grados. Es decir, la FIFA solo frena el partido cuando ya hace un calor con el que, según los médicos, el daño al cuerpo lleva un buen rato ocurriendo. 4 grados de diferencia que pueden ser la diferencia entre un jugador sano y un jugador en una camilla. Y las sedes señaladas como las más peligrosas tienen nombre: Monterrey, Miami, Houston, Dallas. Calor y humedad que multiplican el riesgo mucho más allá de lo que marca el termómetro. FIFPro lo pidió por escrito. Pidió ampliar el descanso de 15 a 20 minutos. Pidió pausas de hidratación cada 15 minutos. Pidió cambiar los horarios para huir del mediodía. ¿Y sabes de dónde salió esta alarma? De la prueba general del Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos, donde ya se vivieron temperaturas cercanas a los 40 grados y partidos afectados por el calor. Ya pasó, ya lo vieron, ya lo vivieron en carne propia. Y aún así, llegamos al Mundial con el sindicato de jugadores todavía esperando que la FIFA se siente a hablar en serio del problema. ¿Te das cuenta? No es que no lo supieran, es que lo sabían, y mira dónde estamos. Ahora bien, voy a ser honesto contigo, porque este canal no te vende humo. Dirás, vale, pero el calor no es culpa de la FIFA, es del cambio climático. Cierto, pero déjame que te lance una pregunta incómoda. ¿Quién eligió las sedes? ¿Quién armó el calendario? ¿Quién decidió jugar en estadios al aire libre, en pleno verano del hemisferio norte, en ciudades donde sabían perfectamente que el termómetro iba a reventar? El clima no lo controla nadie, pero el horario, la sede y el reglamento de seguridad sí. Y ahí, la responsabilidad tiene nombre y apellido. Y por si el dinero y el calor fueran poco, atemos el tercer cabo del caos. Porque hay un problema que ningún protocolo arregla, el de las fronteras. El Mundial se juega en Estados Unidos, México y Canadá, y la mayor parte, casi el 75% de los partidos, en suelo estadounidense. Y resulta que el país anfitrión principal está atravesando uno de los momentos migratorios más tensos de su historia reciente, con restricciones de visados, vetos de viaje a ciudadanos de varios países y demoras consulares que llegaron a sembrar el pánico entre los hinchas. Y aquí viene el dato que parece de broma, pero es real. Llegó a plantearse una regla migratoria, la llamada Visa Bond, que en la práctica podía obligar a algunos aficionados a dejar un depósito bancario gigantesco solo para poder entrar al país. ¿Cuánto? Escucha esto. Se calculó que un grupo de 4 aficionados de Senegal podría tener que inmovilizar hasta $60.000 solo para viajar al torneo. Por primera vez en la historia, se habló de un mundial donde miles de hinchas tendrían que dejar una fianza para poder ver fútbol. Hubo tanta presión, tanto ruido, que al final Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás y eliminar esas fianzas para los hinchas. Pero piénsalo, tuvo que estallar el escándalo para que reaccionaran. Y mientras tanto, hasta organizaciones como Amnistía Internacional difundieron avisos de viaje advirtiendo del clima político y migratorio. Avisos de viaje, para un mundial de fútbol. Y todavía hay más nudos en esta maraña. Irán, una de las primeras selecciones clasificadas,
llegó a pedir cambiar sus sedes para no jugar en Estados Unidos por las tensiones políticas, obligando a la FIFA a negociar contrarreloj. La industria hotelera estadounidense, la propia industria del país anfitrión, advirtió que las restricciones y las demoras de visas ya estaban afectando a las reservas internacionales. Y ciudades enteras, sedes oficiales como Boston o Nueva York, reconocieron carencias de presupuesto para cumplir con su parte del torneo. El anfitrión, sin dinero suficiente. La organización, en los tribunales. Los jugadores, advirtiendo del calor. Y los aficionados, eligiendo entre arruinarse o quedarse en casa. Atemos todos los cabos, porque hasta aquí podrías decirme, bueno, todos los mundiales tienen problemas. No, escúchame bien, porque ahora viene la parte donde te demuestro que esto no es un problema. Es un patrón, es un sistema, y los resultados están ahí para que cualquiera los compruebe. Sumemos. Por un lado, el formato. La FIFA infló el torneo a 48 equipos, 12 grupos y 104 partidos. 40 partidos más que en Qatar. Más equipos, más estadios, más distancias absurdas entre sedes que van desde Vancouver hasta Miami, más usos horarios, más viajes que destrozan la recuperación de los jugadores. Más de todo. ¿Y para qué crees que es ese más de todo? ¿Para el aficionado o para los ingresos? Por otro lado, los precios dinámicos, la investigación por fraude, la escasez artificial. Por otro, el calor que el propio reglamento no protege a tiempo. Y por otro, las fronteras, las visas, las fianzas, los avisos de viaje. 4 frentes, 4 incendios, al mismo tiempo, en el mismo torneo. Y aquí está la pieza que lo cambia todo. Fíjate en el patrón. ¿Cuándo reacciona la FIFA? Siempre tarde, siempre después del escándalo. Anunció más entradas asequibles a $60 solo cuando empezó a aterrorizarle una imagen concreta. La de los estadios semivacíos, esa misma que ya sufrió en el Mundial de Clubes, donde tuvo que mover espectadores hacia las cámaras de televisión para disimular las gradas vacías. Eliminó las fianzas solo cuando estalló la indignación mundial. Habla de protocolos de calor solo cuando los científicos publican informes demoledores. ¿Sabes lo que significa eso? Que no estamos ante una organización que planificó bien y tuvo mala suerte. Estamos ante una organización que va apagando fuegos, uno detrás de otro, corriendo, improvisando, reaccionando. Una FIFA desesperada, intentando recuperar el control de un torneo que se le fue de las manos antes de empezar. Ahora piénsalo desde el otro lado. Eres tú. Eres el aficionado de siempre, el que se sabe los himnos, el que se pinta la cara, el que ahorra durante años para vivir una vez en la vida el sueño de un mundial. Y llegas a la cita más grande de la historia del fútbol y te encuentras con esto. Entradas que parecen subastas de lujo, una investigación judicial por fraude rondando la final, científicos avisando de que puedes pasar calor peligroso en la grada durante horas, y una frontera que no sabes si te va a dejar pasar. ¿Cómo te sientes? ¿Invitado de honor a la fiesta del fútbol? ¿O cliente exprimido de un negocio que ya no te necesita? Y hay un detalle final, casi cinematográfico, que cierra esta historia. El Mundial inaugural, el primer partido, vuelve a enfrentar a México y a una selección africana, replicando duelos del pasado, como si el guión quisiera recordarnos los mundiales de antes. Los de las entradas que podías pagar. Los del fútbol por el fútbol. 20, 30 años después, el escenario es el mismo deporte, pero las reglas del juego, fuera de la cancha, son irreconocibles. Como si el destino nos pusiera delante un espejo para preguntarnos, ¿en qué se ha convertido todo esto? Así que dime tú, un torneo con la final más cara de la historia, con citaciones judiciales por presunto fraude, con escasez artificial denunciada por fiscales, con científicos avisando de calor peligroso que el reglamento no frena a tiempo, con fianzas migratorias que casi obligan a los hinchas a dejar decenas de miles de dólares, con un anfitrión sin presupuesto y un organismo apagando incendios a contrarreloj. ¿De verdad me vas a decir que esto es un mundial más? ¿O empiezas a pensar, como cada vez más gente en todo el mundo, que la FIFA no está organizando un torneo, sino que está perdiendo el control de él? El 11 de junio, cuando empiece el mundial, cuando veas el primer gol, cuando rujan los estadios, cuando la fiesta arranque, acuérdate de este video. Y pregúntate, ¿estamos viendo el mejor mundial de la historia, o el más caótico, el que se organizó pensando en todo menos en el aficionado que lo sostiene? Si crees que la FIFA debería hacerlo mucho mejor por los millones de hinchas que van a llenar esos estadios, suscríbete ahora mismo, porque vamos a vivir este torneo partido a partido, y cada polémica, juntos. Y escríbeme en los comentarios. Si tú tuvieras el dinero y la oportunidad, ¿viajarías a este mundial con todo lo que te acabo de contar, o te lo verías desde el sofá de casa? Te leo abajo. Nos vemos en el siguiente. Cuídate.